En esta clase platicaremos mucho más a detalle y a profundidad las actividades y el rol que debe cumplir un investigador de usuario o un UX Research o User Research, como se le conoce habitualmente. Es importante que aquí, antes de comenzar, entendamos una cosa. El diseño es un proceso que requiere de varios pasos para poder llegar a su cumplimiento final. Más adelante platicaremos sobre algunos de los procesos más comunes, pero este que les estoy mostrando aquí es sin lugar a duda uno de los más frecuentes de encontrar. Es el proceso del design thinking. Más adelante lo desmenuzaremos más a detalle. En este proceso, o como lo vemos aquí mapeado, vemos una serie de actividades que se tienen que ejecutar para poder cumplir con un proyecto de la mejor manera. La primera fase, que es la fase de entender, tiene dos actividades bien particulares, que son empatizar y definir. Estas dos actividades están relacionadas con entender quién es mi usuario, entender cuáles son sus necesidades, entender la perspectiva de negocio y cómo la perspectiva de negocio se adapta a las necesidades del usuario. Hoy vamos a platicar sobre este tema en particular. Entendamos la ejecución de la labor de investigar. Cuando hablamos de investigar, lo primero que se nos viene a la mente es esta imagen del detective famoso, el estereotipo de detective con su gabardina, con su lupa, tomando fotos y haciendo una serie de actividades en secreto y misteriosas para descubrir información de alguien en particular. Bueno, esa figura no está tan lejos de la realidad de lo que hace un investigador de usuario. El investigador de usuario ejecuta una labor que se le conoce también como etnografía, la cual se toma como base para registrar los procesos mentales y de interacción de los usuarios, siempre en un entorno real. Entonces, esta analogía de tener al investigador privado con su gabardina, con su lupa, pues no es nada descabellada cuando hablamos de que el investigador de usuario va al entorno real del usuario para entender cómo resuelve o cómo realiza cierta actividad. Esto cubre tanto en la observación en la observación de cómo el usuario realiza o ejecuta ciertas actividades, así como también en la observación y análisis de las cosas que el usuario no hace implícitamente o conscientemente. Un investigador de usuario, con esto quiere decir que no solamente se centra en entender si un usuario utiliza, por ejemplo, una computadora para realizar sus tareas diarias, sino entender cómo es su entorno, cómo es la iluminación de su entorno, cómo es su silla, cómo es su escritorio, cómo es su espacio de trabajo, cómo son sus compañeros, qué otras actividades suceden alrededor. ¿Y esto por qué? Porque a final de cuentas, todos estos elementos de alguna manera afectan a la experiencia que tiene el usuario utilizando nuestra herramienta. Seguramente algunos de ustedes han utilizado el dark mode en sus dispositivos o en sus plataformas o herramientas, por ejemplo, los sistemas de GPS. Cuando vamos conduciendo y es de día, el GPS tiene una vista clara, pero cuando entramos en un túnel o se hace de noche, el GPS cambia a la modalidad nocturna, al dark mode. Se cambia de color, de este modo hace que la luz viaje diferente y el impacto o la forma en que el usuario percibe la luz no le afecte tanto al conducir, a la distracción de conducción. Esta funcionalidad definitivamente es producto del hallazgo de observar un entorno en el cual nuestro usuario hace alguna actividad. ¿Cuál es la actividad? Manejar, escuchar indicaciones de dónde tengo que dar vuelta o cómo tengo que seguir mi camino. Pero definitivamente este criterio de decir, cuando entres a un túnel, cámbiale el tono a un dark mode, pues ayuda bastante y es resultado de esta observación. La ejecución de la investigación eh, se centra en eso, en esos modelos mentales que tiene la gente para realizar algo. ¿Qué es un modelo mental? Pues justamente es esa, digamos, receta o fórmula que seguimos todos nosotros sin darnos cuenta de manera inconsciente para ejecutar una acción.
¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, lavamos los trastes siguiendo un patrón específico? Por ejemplo, yo primero lavo los platos, los enjabono, después los enjuago y los pongo a escurrir, después paso a lavar los vasos, las tazas o los contenedores para beber líquido, igualmente los enjabono, los enjuago y los pongo a escurrir, después lavo todos los cubiertos, después lavo todas las ollas, los toppers, etcétera. Esa es mi secuencia, ese es mi patrón, ese es mi modelo mental para ejecutar una acción específica. Cada uno de nosotros tenemos modelos mentales específicos de acuerdo a las diferentes tareas que realizamos. Esos modelos mentales en algunas actividades pues se pueden trasladar a otro tipo de actividades, se pueden replicar para poder ejecutar otro tipo de actividades. En la sesión anterior les comentaba justamente esto de trasladar el proceso de cómo un periodista construye o publica un artículo y quizás retomar un poco de ese modelo mental para trasladarlo al tema de las redes sociales, ¿no? No necesariamente tiene que ser igual, no tiene que seguir un modelo o un proceso idéntico, pero sí es entender cómo la gente estructura los pasos para ejecutar una acción. Bueno, pues el investigador o el especialista en investigación de usuarios, pues justamente analiza estas actividades, las actividades desde una perspectiva social, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva de educación, etcétera, de cada uno de nuestros usuarios. Resulta fundamental y súper relevante que nosotros, o bueno, la gente que se dedica a hacer la investigación, genere objetivos claros para validar esa investigación. Es decir, no voy a llegar a una oficina a ver cómo funciona todo, porque probablemente vería demasiadas cosas y no me podría centrar en algo específico. La labor de investigar también debe considerar esos objetivos que yo quiero observar. ¿A quién voy a ver? ¿Cuáles de sus actividades voy a ver? Si voy a estar haciendo una observación de contexto y estoy viendo las actividades que realiza una persona en particular, a lo mejor no me interesa saber cómo va al baño o cómo va a comer o cuando se levanta a tomar el café o a platicar con un compañero. No, eso no me interesa ver. Me interesa ver cómo ejecuta ciertas acciones. A lo mejor sí es relevante decir, ok, esta persona se levanta de su lugar 5 veces al día para diferentes actividades. ¿Por qué es relevante? Porque probablemente yo estoy analizando el tema de la distracción, de la atención a algo, de las acciones que se ejecutan, de que el usuario debe levantarse para poder ejecutar alguna acción o no. Este tipo de información o este tipo de análisis que nosotros realizamos, pues se concreta a partir de que planteemos objetivos precisos para la investigación, de que seamos lo más conscientes de saber qué es lo que vamos a ir a ver. ¿Cuál es el problema o los problemas a resolver? Y esto justamente deriva de estos objetivos o de estos planes que nosotros realicemos para realizar una investigación. Lo ideal es que cuando lleguemos a la investigación, nosotros tengamos ya un product statement. Vamos a platicar de eso cuando veamos el tema de Inception, pero les puedo adelantar que un product statement es justamente este enunciado en el cual el negocio nos dice explícitamente: yo quiero atender esta necesidad, yo quiero resolver este problema de mis usuarios, yo identifico que mis trabajadores, que mis clientes tienen este problema y lo quiero resolver. ¿Cómo? Pues no lo sé. Para eso traigo un diseñador de experiencia, para eso traigo un investigador, por eso traigo estos perfiles. Entonces, este enunciado, este product statement, nos va a poner las pautas sobre aquello que nosotros debemos ir a observar. Si mi cliente, si el jefe, si el dueño de una empresa o quien está iniciando este proyecto me dice, por poner un ejemplo, yo quiero resolver el problema de comprar comida en línea para mandarla a domicilio. Ok, ¿qué es lo que voy a ir a hacer? Voy a observar cómo la gente ordena comida, a lo mejor en los restaurantes, a lo mejor desde su casa hablando por teléfono para pedir una pizza, a lo mejor simplemente traigo gente aquí y hacemos una simulación de cómo ordenaríamos un platillo, qué detalles debo observar, en qué momento del día lo hago. No es lo mismo pedir comida a las 2, 3 de la tarde que pedirla a las 2, 3 de la madrugada. Los roles y los perfiles son diferentes, así como también los alimentos que voy a ordenar son diferentes. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo tengo que observar en mis usuarios y surgen a partir de qué? De que este product statement me dice quiero resolver o quiero atender esta situación. Con base en ese product statement o en esos objetivos, nosotros podemos plantear hipótesis que nos permiten suponer o asumir ciertas cosas del comportamiento y de los modelos mentales.
Inclusive, cuando ya hicimos nuestro proceso de investigación, cuando ya recabamos información y ya estamos listos para pasar a la fase de diseño, esa fase de diseño también va a generar ciertas hipótesis. Yo creo, yo supongo, yo asumo que esta herramienta con esta funcionalidad va a resolver el problema que tiene mi cliente, va a embonar de manera perfecta en el problema que tiene mi cliente. Esa es una hipótesis, es una idea de lo que pudiera resolver ese problema o atender esta situación. Entonces, esta hipótesis también la podemos llevar a validar con nuestros usuarios. Una vez, y lo vamos a ver más adelante, pero una vez que concluimos con esta fase de diseño, viene otra fase que es de validación, donde también entran los investigadores, en la cual toman el producto que nosotros diseñamos, lo revisan con una lista de hipótesis donde decimos, ok, este producto debe resolver así, así y así el problema que tiene mi cliente. Entonces van los investigadores con el prototipo, perdón, lo llevan con los usuarios y tomando las hipótesis como un guión van diciendo, ok, el usuario sí pudo realizar la tarea, el usuario no entendió esta información, para el usuario fue claro este detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el investigador no solamente va y observa al usuario cómo hace algo, sino también con base en esa observación puede plantear estas hipótesis y posteriormente puede validar las hipótesis ya con la solución presentada o con la solución planteada. Al final de cuentas, ejecutar la investigación debe ser realizado por especialistas en este tema y por eso quise darle tanto énfasis en esta clase a este tema en particular, porque es algo que deben realizar personas con el conocimiento adecuado para poderlo hacer. La observación contextual y el análisis y entendimiento de comportamientos no es algo tan trivial, no es algo tan fácil. De hecho, el tema de UX Research es tema igual que da para un curso completo, tanto de principios como de especialidad. ¿Por qué? Porque engloba muchísimas actividades y muchísimas habilidades que nosotros como profesionistas debemos desarrollar para poderlo cumplir. La investigación, como les decía, es esta puerta que nos va a abrir el camino de lo que nosotros podamos diseñar, porque si recuerdan, estamos diseñando con el usuario al centro. De otro modo, y si solo nos quedamos con la perspectiva del negocio, estaríamos diseñando con el negocio al centro. Y eso tiene una gran probabilidad de fracasar en el mercado. ¿Por qué? Porque no comprendemos todas las posibilidades que tiene. No estamos analizando el espectro general que tiene una posibilidad y un problema para poderlo resolver. Es de verdad fundamental que hagamos ejercicios de investigación, tanto de descubrimiento como de validación en cada una de nuestras actividades de experiencia. Y para esto, si ustedes quieren especializarse en eso, yo los invito a que busquen cursos al respecto. Y si no quieren hacerlo, porque como vimos en el paraguas, se vale que cada uno nos vayamos hacia diferentes perfiles, sí consideremos que la investigación la tiene que hacer gente especializada en este tema. Muy bien, pues con esto terminamos el módulo 2 que hablaba de este paraguas y de este esfuerzo en equipo, comprendiendo los perfiles y uno de los perfiles más importantes, creo yo, para poder desarrollar un buen proyecto. Ahora pasaremos al módulo 3, en el cual platicaremos de la arquitectura de la información, otro tema súper relevante para poder ejecutar una buena experiencia. Acompáñenme en el siguiente módulo, denle play y nos vemos más adelante.